Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En nombre del órgano de administración judicial y por conducto de esta Escuela Nacional de Formación Judicial, la Secretaría Técnica de Procesos de Selección 1 les da la más cordial bienvenida al curso de actualización en materia de prisión preventiva oficiosa. A lo largo de estas sesiones tendremos la oportunidad de analizar el régimen constitucional y legal de la prisión preventiva oficiosa en México, sus reformas, sus implicaciones para los derechos fundamentales y los precedentes que determinan su aplicación e interpretación actual. Para ello, nos complace contar con la presencia del juez Jesús Eduardo Vázquez Rea, quien es originario de la Ciudad de México y cuenta con una sólida formación académica en el ámbito jurídico. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, cursó la especialidad en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes en la otrora Escuela Federal de Formación Judicial y obtuvo el grado de maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato de la Ciudad de México. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado diversos cargos de gran responsabilidad. Entre ellos, destaca su labor como secretario en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia penal, así como en los juzgados primero, décimo, séptimo y tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, todos con sede en la Ciudad de México. Además de su experiencia jurisdiccional, ha mantenido una constante actualización profesional mediante su participación en eventos académicos nacionales e internacionales relacionados con el sistema penal acusatorio. Asimismo, ha contribuido a la formación de profesionales del derecho al impartir el curso La dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo, primera fase, audiencia inicial, en la Escuela Federal de Formación Judicial. Desde el 22 de febrero del 2016 ocupa el cargo de juez de distrito y actualmente se encuentra adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. Su amplia experiencia, preparación académica y compromiso con la impartición de justicia representan una valiosa oportunidad de aprendizaje para todas y todos. Por último, les invitamos a aprovechar este espacio académico para intercambiar ideas y plantear dudas a través del chat que encontrarán debajo de este video, las cuales serán respondidas por el profesor al terminar cada tema. Asimismo, les recordamos, por favor, pasar asistencia. Por medio del aula virtual se encuentra un código QR, el cual pueden registrar con sus dispositivos móviles para poder pasar la asistencia. E igualmente comentarles que el día de hoy la clase va a terminar a las 18:30. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente su presencia, su señoría, y damos inicio a las actividades de este curso. Adelante. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera aprovechar la oportunidad que se me está brindando por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial, pues de poder contribuir y compartir mis experiencias relacionadas con la trayectoria que he tenido a través de pues estos más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, como ya se hizo referencia, como secretario de juzgado, eh, primeramente uno de amparo en materia penal en la Ciudad de México y posteriormente, pues en diversos órganos relativos a procesos penales federales, también aquí en la Ciudad de México. Y quiero agradecer de forma eh, especial al magistrado Sergio Javier Molina Martínez por esta invitación y también a mi compañero y amigo, el magistrado Jorge Isaac Lagunes Lano, también por esta amable invitación. Bien, en este orden, bueno, en esta ocasión, pues se me comentó, se me pidió pues poder exponer dos temas relacionados con eh, el temario que se proporcionó, incluso en donde pues las personas interesadas en este tema, en este aspecto, pues llevaron a cabo su inscripción. Estos temas, bueno, es
Los dos los voy a puntualizar: es el sistema de medidas cautelares y la prisión preventiva en la Constitución, así como ese como tema uno y como tema dos, la reforma constitucional de 2008, catálogo original de delitos. Bueno, sobre este segundo punto, como ya lo pudieron establecer y verificar pues de la trayectoria que he tenido, pues me correspondió pues tener y practicar todavía conforme a las reglas del sistema penal anterior, antes de la reforma constitucional de 2008. Y en este sentido, pues fue que pues a mí me tocó precisamente estar en este cambio constitucional que tuvo efectos 8 años después de que se implementó en la Constitución en el 2008. Es decir, pues precisamente el día de hoy, pero del año 2016, debía quedar implementado en su totalidad a nivel federal este sistema acusatorio. Yo concursé precisamente para ser juez de este sistema acusatorio y oral en el año 2015, y pues lo que sucedió es que pues me tocó llevar a cabo el concurso, resulté vencedor y me tocó ser de los jueces que implementaron este sistema acusatorio aquí en la Ciudad de México a partir de bueno, mi inscripción fue el 22 de febrero de 2016, no obstante, entró en vigor el sistema como tal el 29 de febrero de 2016. Entonces, pues a partir de esa fecha, pues es que me tocó ser pionero del mismo. Desde luego, al inicio de este sistema, de la implementación del mismo, pues hubo necesidad y no había un punto sobre el cual pues poder establecer las cuestiones del nuevo sistema. Todo se fue dando prácticamente sobre la marcha. Y si bien es cierto, existieron pues diversas capacitaciones, eh, ya sea que las estableció el entonces Instituto de la Judicatura Federal, y también pues las que mis compañeros y yo, que resultamos vencedores en ese concurso, pues tratamos de, por nuestra cuenta, también tomar diversos cursos. Pues en la práctica era otra cuestión, no era tan simple como el hecho de pues tomar estos cursos y poder llegar a la audiencia y poder pues establecer las cuestiones que ya eran conforme al nuevo paradigma del sistema penal acusatorio. Entonces, bueno, en este sentido, pues sí tengo muchas historias que contar, muchas anécdotas, buenas, malas, regulares. eh, y bueno, eso es lo que yo quiero transmitirles a través de esta invitación, de esta clase y de las subsecuentes que vamos a tener relacionadas con el presente asunto. Bien, en este sentido, quisiera mencionar primeramente, como efecto de introducción al sistema penal acusatorio y las medidas cautelares, una serie de cuestiones que me parece que son importantes e interesantes, y que serían soporte precisamente de este tema que pues me parece sumamente de relevancia, este tema de prisión preventiva oficiosa. Me parece que para tanto fiscalía, defensoría pública, defensores privados, jueces, magistrados, es un tema que tiene pues bastantes aspectos interesantes, eh, aspectos que todavía se encuentran algunos pendientes. Pues nos encontramos también con las resoluciones que ya conocemos, relacionadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos que ya también pues, resultaban emblemáticos relacionados con este asunto, y que pues todavía se encuentran en estudio para poder tener un cauce final a efecto de dar el debido cumplimiento por parte del Estado
mexicano, el cual se encuentra pendiente, como ya sabemos. Entonces, voy a dar una introducción pues de las cuestiones relevantes que me parece que son de importancia para entender todas estas cuestiones relacionadas con las medidas cautelares. Primeramente, pues me gustaría establecer o poner sobre la mesa qué debe entenderse por derecho penal, qué es el derecho procesal penal, cuál es la finalidad del proceso penal y también maximizar o potencializar los derechos del imputado y de la víctima. Bien, en cuanto al derecho penal, bueno, existen múltiples definiciones, conceptos. eh, Traté de pues hacer pues una definición propia de lo que se pudiera entender como, pues como el derecho penal. Insisto, desde luego que tomando partes y cuestiones de los diversos autores que ya se han pronunciado sobre este concepto. Y en mi consideración, el derecho penal es la rama del derecho público que regula la facultad del Estado para definir determinadas conductas como delitos y establecer las consecuencias jurídicas que derivan de su comisión. Y su función principal consiste en proteger los bienes jurídicos considerados esenciales para la convivencia social, lo que conocemos como los bienes jurídicos tutelados. Entre los que se encuentran la vida, la libertad, la integridad física, el patrimonio, seguridad pública y el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado. Y en este sentido, pues la existencia del derecho penal responde a la necesidad de mantener el orden social, ya que, pues, ¿qué pasaría si no existiera, pues, este derecho penal, si no existiera el código, si no existieran, pues, estas restricciones al actuar de las personas que, pues, violentan los derechos de otras o, pues, que se trastoquen las cuestiones relacionadas con los bienes jurídicos tutelados que ya acabo de mencionar. Bien, si no existiera este derecho penal, pues la resolución de los conflictos podría quedar en manos de la venganza privada. Pues esta es una circunstancia que es incompatible con un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en mi consideración, pues el derecho penal no debe entenderse únicamente como un instrumento de castigo o que sea para se sancionar a las personas que cometan un acto que está establecido como delito, ya que pues se debe considerar que en los estados constitucionales modernos el derecho penal también constituye un límite al poder punitivo estatal. Es decir, el Estado únicamente puede sancionar cuando una conducta se encuentre previamente definida como delito en una ley y cuando se respetan los derechos fundamentales de los individuos. Es decir, pues si no está prevista una cuestión, una conducta o el hacer o la omisión de una persona en una ley previamente establecida conforme a lo que señala la Constitución, pues no podría eso considerarse como una cuestión que está violentando alguna norma y con eso deba sancionarse o castigarse. Y precisamente de esta circunstancia surge el pues, principio de legalidad penal, que no puede existir delito ni pena sin una ley previa que lo establezca. Y pues sentado esto o precisado esto, pues se puede establecer que el derecho penal cumple con una doble función, que es proteger a la sociedad frente al delito y proteger a las personas frente a posibles abusos del Estado. Sentado lo anterior, bueno, voy a responder la pregunta que establecí al inicio de esta exposición relativa a qué es el derecho procesal penal.
Y esto puede establecerse que mientras el derecho penal define qué conductas constituyen delitos y cuáles son sus sanciones, el derecho procesal penal establece el procedimiento mediante el cual se determina si una persona es responsable o no eh, de un delito. Y en este sentido, pues el derecho penal responde a la pregunta qué conductas estarían prohibidas. Y el derecho procesal penal respondería a la pregunta, pues cómo debe actuar el Estado para investigar, juzgar y sancionar esas conductas. En este orden también se puede establecer que esta disciplina regula la investigación de los delitos, la actuación del Ministerio Público, la función de los jueces, los derechos de las partes, la admisión y valoración de pruebas, el desarrollo del juicio y la emisión de sentencias. Y su importancia radica en que incluso cuando una persona sea sospechosa de haber cometido un delito, el Estado no puede imponer una sanción arbitrariamente, debe seguirse un procedimiento previamente establecido que garantice el respeto de los derechos humanos. Y mm, podemos establecer como finalidades del proceso penal que puede consistir en que se esclarezcan los hechos para determinar si efectivamente ocurrió un delito. Una segunda finalidad puede ser identificar a la persona responsable siempre que existan pruebas suficientes para ello. Una más puede ser que se proteja tanto los derechos de la víctima como los del imputado. Y una más puede ser evitar la impunidad, garantizando que los responsables sean sancionados conforme a la ley. No obstante, en el sistema constitucional moderno existe una finalidad adicional de enorme relevancia, que son la protección de los derechos humanos. Actualmente el proceso penal ya no puede concebirse únicamente como un mero instrumento para castigar delitos, también debe funcionar como un mecanismo para evitar abusos de autoridad. En cuanto a los derechos del imputado, pues el imputado es la persona a quien se atribuye la participación de un hecho posiblemente delictivo y la Constitución mexicana lo reconoce diversos derechos fundamentales, entre los que destacan pues, la presunción de inocencia. Toda persona debe ser considerada inocente hasta en tanto una sentencia firme demuestre lo contrario, dice el código, que esta persona pues será no se considera inocente hasta que el Ministerio Público lo demuestre más allá de toda duda razonable. Y esto pues sería evidentemente en un juicio oral y público en el que se pues garanticen todos los derechos humanos que establece la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales, pero hay una parte importante que es que esté firme esta determinación, no únicamente bastaría con el dictado de la sentencia de primera instancia, necesariamente tendría que adquirir firmeza, ya sea por el transcurso legal y que las partes no lo interpusieran algún recurso en contra de esta determinación o haciendo valer algún recurso la autoridad superioridad, en este caso, pues confirmara esa determinación o en su caso, pues emitiera resolución relacionada con esa determinación de primera instancia. También se debe, pues, o se reconoce como derecho fundamental de la persona imputada el derecho de defensa, ya que toda persona tiene derecho a ser asistida por un defensor, que debe ser un licenciado Derecho. En el caso pues de personas también que pudieran considerarse dentro de grupos vulnerables, pues también tiene derecho a que se le designe un defensor
que incluso pueda tener conocimiento de la cosmovisión de las personas o en su caso de cuestiones particulares. También tiene derecho a guardar silencio. Esto es que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, incluso a diferencia de lo que se establecía en el sistema anterior, penal anterior, eh, actualmente o con la reforma al artículo 20 constitucional de 2008 que ya se ha mencionado. Una vez que se llevó a cabo lo relativo a la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es que se instrumentó lo que establecía la Constitución en su artículo 20 constitucional, se hizo alusión a que se le puede hacer saber a la persona imputada que decida declarar eh, dos cuestiones, que puede guardar silencio o, en su caso, que si decide llevar a cabo una declaración, lo que exprese puede ser utilizado en su contra. Esto pues es de suma importancia y de suma relevancia. Por tanto, pues resulta trascendental que esta decisión que tome sobre si lleva a cabo una declaración o no y la consecuencia de ello en caso de que declare, que sería que lo que exprese pudiera ser utilizado en su contra. Desde luego, si no declara, eso no le va a perjudicar. El silencio no tiene un efecto de algún modo, simplemente es pues que guardó silencio y no se puede establecer que eso pueda operar en su contra. Pero un eje fundamental de que se tome esta decisión es que debe ser previamente asesorado por su defensor, el cual pues debe cumplir con las características que ya referí. Debe ser licenciado en Derecho y pues desde luego pues contar con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la defensa de la persona imputada. También tiene la persona imputada el derecho al debido proceso. Esto es, las autoridades deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento, tiene derecho a ofrecer pruebas para acreditar, en su caso, su inocencia, en caso de ser esa su teoría del caso. Tiene derecho a un juez imparcial, la decisión debe provenir de una autoridad independiente. Y en cuanto a los derechos de la víctima, pues en este sentido, durante mucho tiempo el sistema penal centró su atención exclusivamente en el acusado, lo cual, pues las reformas constitucionales han fortalecido progresivamente la posición jurídica de las víctimas. Estos derechos de las víctimas, pues son el de acceso a la justicia, participación en el procedimiento, asesoría jurídica, reparación integral del daño, protección frente a amenazas e información sobre el avance del proceso. Actualmente se reconoce que un sistema penal democrático pues debe proteger simultáneamente los derechos de la víctima y del imputado. No se trata de privilegiar a uno sobre otro, sino de garantizar un equilibrio entre ambos. Aquí me voy a detener un momento a efecto de, pues, poderles compartir. Como les había dicho, sí me interesa comentarles la parte dogmática o de las cuestiones que establece la ley, pero me parece que también abona mucho las cuestiones relacionadas con la experiencia y con la práctica pues de la función que desarrollo. En alguna ocasión, pues se me solicitó una orden de aprehensión relacionada con un delito de índole de naturaleza sexual. Entonces, una vez que analicé yo la petición de la gente del Ministerio Público de la Federación, pues determiné negar ese mandamiento de captura que se solicitaba, ya que en mi consideración, pues había unas cuestiones que la Fiscalía debía subsanar previo al pues ejercicio de la acción penal para pues poder brindar también como
los elementos suficientes para, en su caso, pues poder dictar la resolución de orden de aprehensión y pues iniciar el proceso penal federal en su momento. Entonces, desde luego, pues esta decisión de negativa de orden de aprehensión fue apelada por la fiscalía y pues se hizo valer una cuestión como agravio relacionada con el aspecto de pues que se estaba afectando a la víctima con el sentido de mi resolución. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando resuelve el tribunal de alzada, pues confirma la determinación que yo había resuelto y se hace cargo de este aspecto y le pues establece que precisamente este punto que pues debe existir un equilibrio de derechos tanto del imputado como de la persona en situación de víctima. Y el Tribunal de Alzada pues consideró que pues con el sentido de mi resolución se maximizaba o se ponderaba también lo relativo a la víctima, ya que en caso de que pues esa determinación pues se resolviera en sentido favorable a la fiscalía y hubiera esas cuestiones que estuvieran pendientes, que yo le precisé que hacían falta como para pues poder iniciar con el proceso, podrían a la postre durante el proceso, ya durante la secuela procesal, pues impactar en cuestiones que incluso pudieran afectar a la víctima. Entonces, me pareció a mí pues muy interesante el sentido de la resolución del Tribunal de Alzada y pues una vez que la Fiscalía subsanó estas cuestiones que yo estimaba que eran necesarias, pues nuevamente solicitó el ejercicio de la acción penal ya pues con esas cuestiones que ya habían quedado subsanadas. Bien, ahora voy a establecer pues cuestiones relacionadas con los sistemas procesales penales y la evolución histórica en México. Reitero, me parece que estos aspectos son importantes para tener una mayor comprensión de los aspectos que fueron base o que fueron antecedente para el nuevo sistema acusatorio y lo relativo a las medidas cautelares y en específico lo relacionado con la acción preventiva, que pues como ya saben tiene dos vertientes, puede ser de carácter oficioso y de carácter justificado. Pero bueno, previo a ello, pues conviene precisar que para comprender el funcionamiento actual del sistema penal mexicano, pues es indispensable conocer la evolución histórica de los modelos procesales que han existido a lo largo del tiempo, la forma en que un Estado investiga y juzga los delitos, pues no ha sido siempre igual. En cada época histórica se han desarrollado mecanismos distintos para administrar la justicia penal. A lo largo de la historia occidental pueden identificarse tres grandes sistemas procesales, el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Cada uno responde a una concepción distinta sobre el poder del Estado, los derechos de las personas y la forma de alcanzar la verdad dentro del proceso penal. El sistema procesal adoptado por un país no es una cuestión meramente técnica, refleja su modelo político y su concepción de los derechos humanos. Esto es importante, es fundamental para la creación, me parece, del sistema acusatorio, al menos aquí en México. Bien, eh, el sistema acusatorio podría definirse como un modelo procesal caracterizado por la separación clara entre las funciones de investigar, acusar y juzgar.
Entre este sistema existen actores principales que pues, puede ser el órgano acusador, la defensa, el juzgador. Y cada uno desempeña funciones distintas e independientes. La idea central es que el juez debe mantenerse imparcial y únicamente resolver el conflicto con base en las pruebas presentadas por las partes. Por ello, suele afirmarse que el sistema acusatorio es compatible con los principios de un Estado democrático de derecho. Su origen histórico pues, se centra o se encuentra en la Grecia antigua, en la Roma republicana y el derecho anglosajón. Sin embargo, su consolidación se produjo a partir de las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. Y particularmente tuvieron influencia en la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la constitución, el constitucionalismo liberal. Y estos movimientos, pues, promovieron la limitación del poder estatal y la protección de los derechos individuales. ¿Cuáles son las características fundamentales de este proceso penal acusatorio? Pues es la separación de funciones, ya que existe una división clara entre el Ministerio Público que investiga y acusa, la defensa representa los intereses del imputado, por su parte, pues la asesoría jurídica representa los intereses de la víctima en caso de que existiera, y el juez resuelve de manera imparcial. Y con esta separación que fue parte de pues de la reforma y que por eso se plasmó en el 2008 en la Constitución, pues evita que una misma autoridad concentre excesivo poder, como lo era en el sistema anterior. Tiene como características y principios el de oralidad, ya que las actuaciones principales se desarrollan mediante audiencias orales, la comunicación es directa, las partes exponen sus argumentos verbalmente frente al juez. Esto es muy importante porque pues se tiene a la persona frente, ya sea fiscalía, ya sea eh, la parte vendida, eh, y en este sentido, pues se puede verificar de manera directa las cuestiones que quieren expresar, a veces mediante una promoción o de manera escrita tal vez no se puede incluso advertir la intención de alguna planteamiento o de alguna cuestión. Ahora me parece pues sumamente importante poder tener a la persona investigada, a la víctima, a la defensa, al Ministerio Público, pues de manera directa para poder yo recoger pues las impresiones también de manera directa. En cuanto a la publicidad, pues se establece que las audiencias son públicas, es decir, la sociedad puede observar cómo se administra la justicia y este principio fortalece la transparencia. Desde luego, existen pues cuestiones que son excepcionales para esta publicidad de audiencia. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala cuáles son esos casos en los que pues, no podría darse entrada o tener una audiencia de puertas eh, abiertas. Eh, por ejemplo, un caso o una situación que se me viene a mí al, a la mente es cuando son delitos de naturaleza sexual. En estos casos, me parece que la audiencia sí tendría que llevarse en un carácter privado, ya que, pues, estoy hablando de un juicio, comparece la persona en situación de víctima, mm, pues ya me parece que podría resultar de impacto el presentarse al centro de justicia. Y si bien es cierto, está en un área
exclusiva, protegida en el que se reserva su identidad, pero acude al centro de justicia, el impacto de poder ver al posible agresor a través de la cámara que ella sí tiene acceso, el que se exponga nuevamente situaciones, si bien es cierto, podría, efecto de no revictimizarla, evitar o tratar de no estar mencionando el hecho en repetidas ocasiones, pues sí se hace mención de cuestiones aproximadas o aproximaciones relacionadas con ello, que también pues, resultan de trascendencia para poder llevar a cabo la audiencia de juicio. Eh, Luego a veces pues las audiencias pudieran llevar algunas horas, desde que se identifican los testigos, se verifican cuestiones de que exista eh, condiciones para llevar la audiencia. Entonces, en estos casos sí, pues es preferible, yo así lo determino, que deben ser audiencias de carácter privado. Incluso el impacto del número de personas que están o que estamos en una sala de audiencias, el acusado, su defensor, pensando que solo es uno, la fiscalía, por lo menos son tres, asesor jurídico, un médico, psicólogo y el propio personal de apoyo del centro de justicia, así como el juzgador. Entonces, en esos casos, pues es preferible que pues haya el menor impacto mediático en todas las cuestiones relacionadas con la publicidad de audiencias. Otro derecho, otro principio que rige al sistema penal acusatorio es el de contradicción. Esto es que toda prueba puede ser debatida por las partes. La defensa tiene derecho a cuestionar la evidencia presentada por la acusación. Otro principio muy importante, fundamental, de inmediación. Esto es que el juez presencia directamente la producción de las pruebas, no depende únicamente de documentos elaborados por terceros. Esto es lo que hace rato o hace un momento mencionaba, la importancia de que el juzgador pueda observar y recoger las manifestaciones, hablando de un juicio, que pudiera mencionar un testigo, que pudiera expresar pues, la propia persona acusada. Son de especial relevancia, incluso temas de la evidencia material, poder observar pues las cuestiones que relacionadas con el objeto del delito. Realmente, en mi experiencia, pues sí, sí me puedo percatar cuando le formulan una pregunta a alguno de los testigos y evade la respuesta, contesta algo que no se le preguntó, se pone nervioso. Incluso cuando pudiera prepararse algún testigo previamente, ya sea por la fiscalía como la defensa, pudiera advertir al juzgador esas cuestiones, sí, sí es posible. Eh, Simplemente los cuestiones de sus ademanes, la mirada, eh, incluso se rascan, se tocan la nariz, son cuestiones que pues, pues que llaman la atención, ¿no? Y ponen un especial énfasis en esas cuestiones. Al final del día, pues lo que se toma en consideración por el juzgador, pues es la producción de prueba, lo que hubiera manifestado y si existe congruencia en relación con lo que se le preguntó. Y otro principio que es también fundamental en lo relativo al proceso penal acusatorio es el de presunción de inocencia, como ya lo he mencionado. Toda persona debe considerarse inocente mientras no exista sentencia condenatoria firme y pues este principio es un pilar del sistema acusatorio y oral. ¿Qué ventajas se pueden establecer de este sistema acusatorio y oral? Pues existe mayor transparencia, mayor control judicial, protección de derechos humanos, reducción de arbitrariedades, fortalecimiento de defensa. Yo agregaría incluso en el sistema anterior, eh, cuando era
el escrito, la fiscalía consignaba una averiguación previa con detenido por el X delito. Pues se recibía en el juzgado y de manera escrita el juzgador calificaba sobre esa detención, si estaba pegada al marco constitucional y legal, pero era pues básicamente con lo que ahora es el informe policial homologado. Nada más, y en su caso, pues tal vez las ampliaciones de las entrevistas de los elementos aprensores. Eso era básicamente lo que se consideraba y pues los demás elementos, si había alguna, pero pues había que verificar sobre si ahí existía la flagrancia o no conforme al hecho que se establecía. Y en mi experiencia, en ese momento como secretario, pues el 99% de los puestos a disposición con detenido, pues se calificaba de legal la detención, porque solo se tenía pues el dicho de los elementos captores. Ya una vez que se llegaba a cabo la declaración preparatoria, que bueno, lo que era la declaración preparatoria y posteriormente eh, si así decidían en este caso el imputado, ir a una prórroga de plazo constitucional o para ofrecer pruebas, ya eran los casos donde ya se podía controvertir lo que se había plasmado por la autoridad, por las autoridades aprensoras. Y esto lo quería dejar así establecido porque en la actualidad, con el sistema penal acusatorio y a partir de que se implementó y que tuve oportunidad de iniciar también junto con él, yo podría decir que prácticamente con este sistema oral donde te pone al imputado en una audiencia y o a la persona investigada en ese momento en una audiencia y su defensor y la fiscalía, hay más elementos o se tienen más elementos por parte del juzgador para poder establecer pues cuestiones de la detención, las cuestiones del hecho fáctico, lo cual antes no se podía. Entonces ahora, pues yo puedo preguntar, yo le puedo, luego a veces yo veo, o en ocasiones me ha tocado ver a la persona investigada, pues que se expone el hecho fáctico por la fiscalía y pues yo lo veo contenido, queriendo como manifestar tal vez lo que en su consideración es la realidad de lo que sucedió. Y digo, no quisiera dar un número, pero sí es un porcentaje muchísimo mayor en ese sistema acusatorio en el que se califica ilegal la detención que conforme al sistema anterior. Entonces, pues yo vería ahí pues como también otra de las ventajas por las que me parece que este sistema pues es más protector de los derechos fundamentales. Como en todo, pues existe la parte de la crítica, que sí es una puerta giratoria para la libertad de las personas, que puede resultar más lento en tratándose de asuntos complejos, que se requieren mayores recursos humanos y tecnológicos, que exige una alta capacitación de jueces y postulantes y fiscales. Pero esto ha sido siempre. Y me parece que eso sí sería una cuestión que le correspondería pues verificar al Estado para dotar los recursos necesarios a efecto de poder solventar las cuestiones, pero el modelo, a mí me parece, en mi consideración, pues pues tiene sus ventajas. Ahora bien, en cuanto a las características del sistema inquisitivo, bueno, este es un modelo procesal que se caracterizaba por la concentración de funciones en una misma autoridad, en el caso del Ministerio Público, ya que esa autoridad podía investigar, acusar, eh, pues llevar ante el tribunal las cuestiones pues de pruebas que ellos mismos pues llegaban a cabo o las desahogaban. Y existía en el Código Federal de Procedimientos Penales
pues ya estaba la prueba tasada, ya sea en tratándose de periciales, testimoniales. Entonces, pues esto de alguna manera constreñía la valoración que podría hacer el juzgador de una manera libre, lógica y atendiendo a lo relativo a la sana crítica y máximas de la experiencia. Y el origen de este sistema penal inquisitivo surgió en la Edad Media y su desarrollo estuvo vinculado con el derecho canónico, con la Inquisición y con las monarquías absolutas europeas, que per se, solo de mencionarlas, pues se entiende el porqué del modelo que era pues en ese sentido. Y la finalidad principal era descubrir la verdad material, incluso a costa de restringir derechos individuales. Aquí como a manera de, pues de ejemplo, también cuando me tocó conocer de asuntos del sistema inquisitivo, eh, pues nuevamente se recibía una consignación y llamaba la atención que declaraba o venía la declaración de las personas inculpadas o investigadas ya agregada a la averiguación previa, en la que regularmente venía una confesión de los hechos, venía una relatoría casi perfecta de pues cómo había tenido intervención en los delitos que eran materia de la consignación. eh, la verdad, una redacción bastante congruente pues todo se entrelazaba y pues ya venía prácticamente eso, pues ya era una confesión. El problema radicaba cuando ya llegaba al juzgado, se señalaba la declaración preparatoria y en ese momento, ya en uso de la voz y asistido de su defensor, pues referían que pues eso no había sido su voluntad haberlo expresado y que pues habían sucedido ahí situaciones particulares que los obligaron a tener que llevar a cabo esa declaración. Incluso era más o menos común, o si mal no recuerdo, que no estuvieran asistidos de defensor, eh, o si se dieran situaciones alrededor, pues que generaban suspicacia. Por eso, reitero, me parece que la bondad de este sistema acusatorio, pues poder tener directamente a las personas y que expresen todo lo que quieran expresar para, pues poder, en su caso, tener una aproximación de lo que pues realmente aconteció en un hecho que pues se puede establecer como delito. Las características principales de este sistema inquisitivo era la concentración de funciones, ya que la misma autoridad realizaba múltiples tareas procesales y pues esto generaba riesgos para la imparcialidad, desde luego. También pues se trataba de un procedimiento escrito y la mayor parte de las actuaciones se documentaban de esta manera y el expediente se convertía en el eje central del proceso. Lo único que ya se llevaba ante el juzgado, pues eran las audiencias que se celebraban pues ya sea testimoniales, de los careos constitucionales, procesales, supletorios, había múltiples cuestiones, pero también pues ya en su caso, pues ya podrían estar sesgadas de lo que se había plasmado previamente en la averiguación previa que se le denominaba. También en cuanto al secreto procesal, pues las actuaciones frecuentemente se realizaban sin consentimiento pleno del acusado y la defensa tenía acceso limitado a la información, es lo que les mencionaba hace un momento. Eh, ya cuando llegaba el asunto al juzgado, pues entonces ya eh, resultaban varias cuestiones
de que no estuvo presente mi defensor, que pues, diversas cuestiones que, insisto, generaban pues suspicacias sobre si la persona detenida había podido hacer uso de sus derechos de manera plena, como lo establece la Constitución. Valor privilegiado de la confesión. La confesión se consideraba la prueba más importante. Históricamente esto favoreció prácticas de tortura para obtener declaraciones. Bueno, no quise yo decir esa palabra, pero pues realmente así era. No estoy diciendo que en todos los casos, pero sí había una probabilidad de que esto aconteciera, o pues se verificaban ya los dictámenes médicos y existían pues tal vez alguna lesión o algunas cuestiones ahí que pues ya iban generando como alguna cuestión ahí que llamaba la atención, que encendía un foco rojo. Y también se establecía como uso amplio la prisión preventiva. La privación de la libertad era una práctica común durante el proceso, y la libertad procesal constituía la excepción. Las ventajas históricas que se le atribuían era que los defensores sostenían que facilitaba la investigación, permitía respuesta rápida frente al delito y concentraba recursos estatales. Y las principales críticas que pues en su momento había era que existía falta de transparencia, abusos de autoridad, tortura, violaciones al debido proceso y escasa protección de los derechos humanos. Por su parte, el sistema mixto surgió como un intento de combinar elementos del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio, y fue ampliamente adoptado en Europa continental durante los siglos XIX y XX. Posteriormente se extendió a diversos países de América Latina. Su estructura básica se divide principalmente en dos etapas, que era la fase de investigación, en el que pues predominaban las características inquisitivas, las actuaciones escritas, investigación reservada y amplias facultades de la autoridad investigadora. Y la otra fase era la de juicio, que predominaban ahí sí características acusatorias, que era a través de audiencias, debate entre las partes y la intervención judicial. ¿Cuáles eran los problemas que se advertían de este sistema mixto? Pues en muchos países latinoamericanos la etapa inquisitiva terminó absorbiendo gran parte del proceso. Entonces pues no se llegaba a la intención de que la fase oral fuera la predominante, sino que prácticamente todo era lo relativo o una copia de lo inquisitivo. Y pues ello tenía como consecuencia que el expediente escrito pues adquiriera enorme relevancia, no la fase oral, y el juicio oral perdió importancia y la defensa tuvo también participación limitada. Ahora, en cuanto a la evolución histórica del sistema penal mexicano, pues se puede establecer que durante la época virreinal, México heredó las instituciones jurídicas españolas, y estas instituciones estaban fuertemente influenciadas por el sistema inquisitivo. Y las características predominantes eran pues, los procedimientos escritos ya multimensionados, escasa publicidad, concentración de funciones y amplio poder de las autoridades. En la Constitución de 1917 se introdujo diversas garantías procesales, entre ellas legalidad, derecho de defensa y protección frente a detenciones arbitrarias. No obstante, y desde luego que ya se había tenido un avance
con la pues, introducción de estas garantías de legalidad, derecho de defensa y protección frente a detenciones arbitrarias, pues seguía teniendo un rasgo inquisitivo, no obstante lo anterior, pero me parece que se iba avanzando, que sea muy lentamente, pero se iba obteniendo un beneficio, se iban ganando cuestiones pues que a la postre resultaron favorables. En el sistema tradicional mexicano, durante gran parte del siglo XX, el proceso penal mexicano operó precisamente bajo un modelo mixto con predominio inquisitivo y algunas cuestiones que eran características de ese sistema era que la averiguación previa era conducida por el Ministerio Público. O sea, la investigación era conducida por el Ministerio Público a través de la averiguación previa. Ahí dejaba establecido todas las cuestiones. Y la mayor parte de la información se incorporaba a documentos, esto pues de forma escrita, y el auto de formal prisión era la resolución que determinaba la continuación del proceso. En el antiguo redacción del artículo 19 constitucional, pues decía que el auto de vinculación al proceso pues trababa o establecía el hecho por los que se seguiría el proceso. eh, Insisto, en esa anterior redacción a la reforma constitucional de 2008. En cuanto al valor probatorio de declaraciones ministeriales, pues en muchas ocasiones las pruebas obtenidas durante la investigación tenían mayor relevancia que las producidas ante el juez. Incluso, pues ya desde la formal prisión se hace una valoración insisto, de periciales, testimoniales, las declaraciones, y pues prácticamente pasaban el mismo sentido o en los mismos términos para el dictado de la sentencia. Ya no había como alguna otra cuestión mayor que hacer. Digo, no en todos los casos, pero pues prácticamente si no se combatía ninguna cuestión, pues en automático ya se sabía el sentido de la sentencia en los asuntos. Y pues también conviene destacar que hacia finales del siglo XX comenzaron a identificarse problemas estructurales precisamente de este sistema, lentitud procesal, muchos asuntos permanecían sin resolución durante años, impunidad, un elevado número de delitos no concluía con sentencia, había corrupción, existían cuestionamientos sobre la transparencia del sistema, violaciones a derechos humanos, organismos nacionales e internacionales documentaban casos de tortura, detenciones arbitrarias y fabricación de pruebas. Aquí, sobre este punto, pues sí quisiera traer a colación que eh, cuando yo inicié las funciones como juzgador del sistema acusatorio en el año 2016, pues me correspondió conocer el primer asunto que se judicializó con detenido en la Ciudad de México y que le correspondió al Centro de Justicia del Reclusorio Oriente. Ya había, el primero que llegó a Ciudad de México ya con el nuevo sistema correspondió al Reclusorio Norte, un delito de hidrocarburos. El mío, éramos dos jueces de control en ese momento y un juez administrador. Y pues a mí me tocó en el orden conocer de ese primer asunto en el Reclusorio Oriente. Lo recuerdo pues bastante claro que era una introducción, un delito contra la salud de introducción de cocaína. Una persona que venía de Colombia pues introdujo el estupefaciente ya mencionado. Y en ese momento hubo pues como se tuvo una visión de que realmente ese sistema sí se trataba de otro paradigma, que desde luego que era
más ágil que un sistema acusatorio normal. Y les voy a decir por qué. Yo recibo ese asunto con detenido, celebro la audiencia inicial, la defensa la persona imputada refieren que quieren agotar la prórroga de plazo constitucional de 144 horas. Se señala la audiencia dentro de ese plazo, que pues es dentro de los 6 días siguientes a que se judicializó. Y en esa audiencia se le vincula proceso a esta persona que estaba detenida y que fue puesta a disposición. Y en esa misma audiencia donde se le vinculó a proceso, refiere, previa asesoría de su defensor, que quieren acceder al procedimiento abreviado, lo cual también era novedosísimo para lo que más se le asimilaba tal vez del sistema anterior era el proceso sumario, el sumarísimo que le llamaban, pero no tenía otras características, nada más es como una referencia. Entonces, 6 días después, dice que el procedimiento abreviado y como en ese momento, pues, estaba iniciando todo, realmente estaba, pues, el engranaje inició, me parece que bien, muy bien, y no había esas cargas de trabajo que, pues, que entiendo ahora, no entiendo que existen ahora, tanto para fiscalía, defensa, asesoría jurídica. Eh, Se siguieron los lineamientos del acuerdo eh, relativo al procedimiento abreviado y en una semana ya estaba la autorización de ese procedimiento abreviado. Entonces van 6 días más una semana, ya llevamos 15. Y yo señalé la audiencia, o la administración siento que usted señaló la audiencia. Me parece que una vez que presentaron el escrito de estoy de acuerdo con el procedimiento abreviado, 3 días después, tal vez, entonces se dictó sentencia de procedimiento abreviado, las partes renunciaron a los plazos para interponer algún recurso. Esto quería decir que estaban conformes con la resolución que se había emitido y el asunto quedó firme en esa propia fecha. Entonces, algunas de las notas que yo vi periodísticas era que una persona que se le procesó bajo ya las reglas del sistema penal acusatorio había obtenido sentencia en menos de un mes. Entonces, pues eso realmente, eh, pues es de una cuestión, eh, pues poco vista con el sistema anterior. Y yo que pude tener interacción tanto en el anterior sistema como en este, pues sí, también me pareció algo, eh, pues fenomenal para efecto de tiempos, ¿no? Desde luego, pues ya después con el paso de los años pues, insisto, las cuestiones incluso política criminal, cargas de trabajo, pues ya impedían como hacerlo con esa celeridad, pero pues esa fue una pues, experiencia que yo tuve al inicio de cuando inició este sistema aquí en Ciudad de México y que pues me tocó conocer ese primer asunto del Centro de Justicia del Reclusorio Oriente y que se resolvió en esos términos. Entonces, pues se veía precisamente eh, pues una cuestión como bastante prometedora. Y no lo digo que actualmente no lo sea, nada más que a veces ya es por el tema pues de carga de trabajo que pues tal vez no se puede como correr en esos plazos tan específicos o tan cortos, pues para todas las partes procesales. Ahora bien, bueno, derivado de los problemas que que surgieron de la necesidad de transformar el sistema penal mexicano, la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 representó el cambio más importante en materia procesal penal desde la promulgación de la Constitución de 1917. Y el objetivo principal fue sustituir progresivamente el modelo tradicional por un sistema penal acusatorio. En esa reforma de 18 de junio de 2008,
Se establecieron 8 años para su implementación, los cuales fenecerían el 18 de junio de 2016. Y lo que yo recuerdo es que entre los compañeros de los juzgados de procesos penales federales, pues es que pensábamos que no se iba a implementar, que seguramente ya llegando el momento, pues podía venir otra reforma que al menos en cuanto a la temporalidad de la implementación, podría recorrerlo por lo menos otros 8 años y no fue así. Entonces, me parece que luego, pues un poquito se tuvo el tiempo en contra para las capacitaciones de todos los operadores del sistema, jueces, magistrados, defensores, fiscalías. Se hizo un gran esfuerzo por todas las instituciones, eso sí me queda claro, eh, para los concursos, para las fiscalías, pues también pues, los fiscales que van a tener intervención, los defensores. Había resistencia, evidentemente, en todos aspectos, porque era algo nuevo y a lo mejor no se veía como tan esperanzador o tan prometedor, pero pues después de 10 años que ya transcurrieron de esa implementación y a mí que me ha tocado ser pues, un operador, precisamente esos 10 años del centro de justicia, me parece que sí tiene, pues tiene bastantes cuestiones que son benéficas que antes no se tenían. Entonces, se puede tener como reflexión hasta este momento, pues que la evolución histórica de los sistemas procesales demuestra que el proceso penal no es una institución estática. Cada transformación ha buscado responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo puede el Estado combatir eficazmente el delito sin sacrificar los derechos fundamentales de las personas? Y la respuesta contemporánea ha sido la adopción del sistema acusatorio basado en la transparencia, imparcialidad judicial y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, como veremos en temas posteriores, aún subsisten figuras jurídicas que generan debate respecto de su compatibilidad con los principios garantistas del sistema acusatorio, siendo la prisión preventiva oficiosa uno de los ejemplos más relevantes. ¿Y qué es lo que nos tiene aquí el día de hoy eh, reunidos? Precisamente derivado de pues, las cuestiones que han surgido alrededor de la misma y también para efecto de su imposición. Bien, una vez precisado lo anterior, conviene pues establecer, ya entrar pues en materia de lo que es la reforma constitucional de 2008 y que es la que nos rige actualmente. Y esta reforma ya multimensionada pues constituye uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia jurídica contemporánea de México, y su importancia radica en que modificó, como ya lo hemos comentado, profundamente la forma en que el Estado investiga, procesa y sanciona los delitos. No se trató únicamente de una reforma procesal, sino de una transformación integral de la concepción de la justicia penal. Y antes de 2008 predominaba un sistema mixto con fuertes rasgos inquisitivos. Después de la reforma, pues México inició la transición hacia un sistema acusatorio y oral basado en principios democráticos y en la protección de los derechos humanos. Y esa transformación buscó equilibrar dos objetivos fundamentales, que era combatir eficazmente la delincuencia
y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Como contexto histórico de la reforma de 2008, pues se tiene que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, comenzaron a evidenciarse importantes deficiencias en el sistema penal mexicano. Diversos estudios académicos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos señalaron problemas estructurales que afectaban la legitimidad y la eficacia de la justicia penal. Pues entre otros era lentitud procesal, los procedimientos podían prolongarse varios años, la excesiva formalidad y dependencia del expediente escrito generaba retrasos significativos. En muchos casos, una persona permanecía privada de la libertad durante largos periodos sin recibir sentencia. La impunidad, un elevado número de delitos, no llegaba a una resolución definitiva. La percepción social era que el sistema penal no lograba sancionar adecuadamente a los responsables. La corrupción, existían cuestionamientos respecto de la actuación de algunas autoridades encargadas de la investigación y percepción de los delitos y la opacidad del procedimiento que favorecía pues, prácticas irregulares, violaciones a derechos humanos. Diversos organismos documentaron situaciones relacionadas con tortura, detenciones arbitrarias, obtención de pruebas ilícitas y fabricación de confesiones. Y estas prácticas pues, resultaban incompatibles con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Motivo por el cual pues, surgió la necesidad de transformación y ante este panorama surgió la necesidad de adoptar un modelo procesal más transparente, eficiente y respetuoso de las garantías fundamentales. Con la reforma constitucional de 2008 fue concebida como una respuesta a esta crisis institucional y su propósito principal consistió en sustituir progresivamente el sistema tradicional por un modelo acusatorio y oral. El alcance de la reforma, pues fue y derivó en la modificación de diversos artículos constitucionales, entre los más relevantes, el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y esas modificaciones redefinieron la estructura del proceso penal mexicano. Los principales objetivos eran modernizar la justicia penal, esto es, se buscó abandonar prácticas propias del sistema inquisitivo y adoptar mecanismos compatibles con los estándares democráticos contemporáneos. Fortalecer la transparencia, las audiencias públicas sustituyeron progresivamente la lógica del expediente escrito, incrementar la protección de derechos humanos. La reforma incorporó garantías orientadas a proteger tanto a las víctimas como a los imputados, que es lo que habíamos mencionado. Mejorar la eficacia del sistema, esto es, se pretendía lograr investigaciones más profesionales y procesos más ágiles. Una implementación también se estableció que debe ser gradual, ya que no entró de manera inmediata, se estableció un periodo de transición para permitir la capacitación de jueces, fiscales, defensores y demás operadores jurídicos, que es lo que ya le mencioné. Y finalmente, en junio de 2016, el sistema acusatorio comenzó a operar en todo el territorio nacional. Otra de las cuestiones que pues resultó como muy trascendental en este cambio del sistema mixto al sistema acusatorio, pues fue lo relativo a la implementación de las soluciones alternas a las controversias, específicamente suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio, ya que a través de estos mecanismos pues podías concluir tu asunto sin una sentencia y sin que te quedara un antecedente penal. El Código Nacional establecía los supuestos para poder acceder a ellos y también al inicio, cuando se implementó el sistema o que inició su aplicación,
pues muchos asuntos se resolvían de esa forma. Posteriormente, pues eh, fueron habiendo como algunas eh, cuestiones que surgieron relacionadas con estas formas de solución alterna y pues tal vez ya no resultaron tan sencillo como de poder acceder. Y no es porque se hubieran modificado los artículos relacionados al acuerdo reparatorio de la suspensión condicional del proceso, sino que los delitos por los que se tenía acceso aumentaron las penas. Entonces ya no se cumplía con uno de los requisitos en el caso de la suspensión condicional del proceso, de que la medida aritmética del delito no excediera de 5 años. Recuerdo perfectamente que el delito de portación de arma de fuego sin licencia, pues tenía, cuando se implementó el sistema acusatorio, una penalidad de 2 a 7 años de prisión. Entonces, la media aritmética eran 4 años 6 meses. Entonces, todos los asuntos de arma de la fracción 1 y 2 del artículo eh, 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vigente en esa época, pues permitía acceder a la suspensión condicional del proceso. Posteriormente vino una reforma a ese artículo y pues ya no aumentaron las sanciones, la pena de prisión y ya no fue posible que se accediera. Pienso yo que esto también impactó entonces en el número de procesos que pues, se llevaban que se tienen en los centros de justicia, que tiene la fiscalía y que se encuentran en investigación o incluso para juicio. La Constitución reconoce diversos principios que orientan el funcionamiento del sistema acusatorio. Estos principios pues son el de publicidad, pues deben las audiencias desarrollarse de manera pública y la finalidad de ello es que exista transparencia, control social y legitimidad institucional. Cuando la justicia se administra públicamente, disminuye el riesgo de arbitrariedad. Y no sé, por ejemplo, se me viene un ejemplo. eh, en un juicio oral, cualquier ciudadano puede asistir a la audiencia y observar la actuación del juez, el Ministerio Público y la defensa. Entonces pues sería pues menos probable que pues pudiera llevarse una actuación de cualquiera de los operadores pues contraria a derecho a la cuestión legal. También pues establece o estableció el principio de contradicción, pues que refiere principalmente que la defensa tiene derecho a cuestionar las pruebas de la fiscalía puede debatir las pruebas de la defensa y pues la importancia de esto es que pues se evitan decisiones basadas en pruebas unilaterales y pues la verdad procesal puede surgir del debate entre las partes que desde luego sí acontece. Y pues un ejemplo muy simple de esto es que pues si un testigo es ofrecido en un juicio por una de las partes procesales eh, y su declaración es en contra de los intereses de la persona imputada, pues la defensa puede interrogarlo y cuestionar la credibilidad de su testimonio, e incluso llevando a cabo las técnicas de litigación correspondientes, pues desacreditar a ese testigo. Desde luego, hay que manejar estos temas también muy eficazmente y eh, muy certeramente lo relativo a las técnicas de litigación. En cuanto al principio de concentración, pues se estableció que las cuestiones procesales deben desarrollarse en el menor número posible de audiencias o que ir teniendo como finalidad, pues evitar retrasos innecesarios, que se pueda alargar el proceso, eh, con ello, pues favorecer la continuidad del juicio y también, ¿por qué no? Incluso reducir costos procesales.
También estableció el principio de continuidad. Este principio pues, refiere que las audiencias deben celebrarse de forma sucesiva y sin interrupciones injustificadas. Y el objetivo de esto es que se mantenga la coherencia de la actividad probatoria y facilitar la valoración judicial. El principio de mediación, como ya los había señalado, pues es que el juez debe presenciar directamente la producción de las pruebas, no puede delegar esta función y pues es la importancia de ella es lo que les había mencionado, que el juez pueda observar gestos, conductas, forma de declarar de los testigos. Y eso pues va a favorecer tarde o temprano a una valoración más completa de la prueba, eh, lo que no ocurría en el sistema anterior, ya que el juez pues puede observar o presenciar directamente el debate lo probatorio. También se estableció la presunción de inocencia como uno de los principios fundamentales de este sistema y que consiste en reconocer que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por una autoridad competente y no corresponde al acusado demostrar su inocencia, corresponde al Estado demostrar su culpabilidad. Eh, Estoy viendo, son ya las 18 horas con 23 minutos. Esta clase, como ya les habíamos mencionado, iba, o se tenía la intención que concluyera a las 18 horas con 30 minutos. Entonces, en este tiempo que nos resta, voy a contestar las preguntas que se pusieron en el chat y pues voy a continuar ya con la exposición de la clase, la próxima clase que está programada para el martes 23 de junio de 2026. Una pregunta dice, ¿en qué momento se obtiene de manera formal la calidad de víctima desde la denuncia ante la autoridad fiscalizadora o hasta que el juez de control dicte la vinculación a proceso? Esta calidad se puede obtener desde el Ministerio Público, no precisamente con la denuncia, o sea, se hace la denuncia y luego el Ministerio Público, pues una vez que analiza precisamente el hecho que es materia de la denuncia, da intervención, ya sea la persona que pudiera tener calidad de víctima y le requiere para que designe un asesor jurídico y si no lo designa, le va a nombrar a uno de oficio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero se hace desde sede ministerial, no precisamente tendría que ser hasta que se dicte la autovinculación a proceso. Segunda pregunta dice, ¿cuál es el principal desafío para equilibrar la protección de las víctimas y el respeto de los derechos de las personas imputadas? En mi parecer, es precisamente lograr que se puedan establecer cuestiones específicas y vinculadas con la legalidad y las cuestiones que están establecidas tanto en la Constitución como en el Código. Es decir, que se respeten los derechos fundamentales de ambos. En el caso del imputado, designar un defensor, en el caso de la víctima, un asesor jurídico, darles acceso a ambos a los registros de la carpeta de investigación, esto tratándose de materia penal, y también cerciorarse, como lo señala el propio código, que las personas que los asistan, ya sea como defensores o como asesores jurídicos, pues tengan ese conocimiento necesario o mínimo para poder representarlos en un proceso penal federal.
y por parte del juzgador, pues es dar esa oportunidad para que ellos se puedan expresar. La pregunta en específico dice, ¿cuál es el principal desafío? Pues precisamente es eso, que se pueda implementar y maximizar y potenciar esos derechos que ya están reconocidos. Me parece que tanto la Constitución como el Código Nacional y las diversas leyes relacionadas con víctimas ya los establecen, solamente es llevar a cabo esa materialización. Y esa materialización puede ser pues a través de diversos cursos como el que ahora se tiene, conversatorios y acercamiento precisamente, pues de que estas personas, existe un acercamiento por parte de las instituciones para que estas personas pues puedan tener pleno conocimiento pues de esos derechos que les asisten. Otra pregunta dice, bueno, más preguntas, un comentario. Considero que ha venido a tener mayor ventaja el sistema de impartición de justicia, el sistema acusatorio oral, que se ha venido implementando, ya que aunque se sigue viendo abusos de autoridad por parte de los ministerios públicos, los mismos que se ha visto más limitados al respecto y muy en especial con la aplicación del principio de presunción de inocencia, que ha venido disminuyendo la prisión preventiva oficiosa, además de tener una mayor transparencia dentro del procedimiento y una mayor igualdad de derechos entre las partes dentro del mismo. Sí, coincido con ese comentario totalmente. Eh, Otra pregunta. Me ha tocado que varias audiencias penales se han desahogado de forma virtual y yo vulnero el principio de mediación en el proceso penal. Bueno, debemos tener presente que el tema de las videoconferencias se implementó derivado de la pandemia. Sí hubo una ponderación en su momento por parte de la autoridad administrativa, que era el entonces Consejo de la Judicatura Federal, sobre si eso violentaba o no ese, pues ese principio. Pero entonces se llevó a cabo una ponderación de cuestiones o de derechos o de principios, si qué trastocaba más, el desahogar una audiencia por videoconferencia o que estuviera el proceso detenido. Y se llegó a la conclusión de que era mejor que avanzara. Y a través de la videoconferencia, pues se salvaguardaba la salud correlacionada con el tema de pandemia del COVID. Entonces, por eso es que se siguió de esa manera. Y ya en estricto sentido, eh, me parece que la limitante o la cuestión que pudiera trastocar el principio de inmediación en el proceso penal pudiera ser cuando hay un desahogo de prueba, cuando hay producción de prueba. Incluso en pandemia, los juicios orales se llevaban de manera presencial y se tomaron medidas por parte, en su momento, del Consejo de la Judicatura Federal y las áreas administrativas de pues las medidas que se establecieron en prácticamente todos los lugares públicos. El uso de cubrebocas, la sana distancia, ventilación, tratar de hacer las audiencias pues a lo mejor lo menos prolongadas de ser posible. Entonces, eh, me parece que en esos casos pues no se afectaría. Además, el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales también permite unos casos de excepción para poder desahogar las audiencias por videoconferencia, incluso tratándose de juicios, cuando el testigo pues tiene una cuestión médica, le impide moverse. Sí, he tenido asuntos así, se han llevado y no he tenido problema en la revisión con la interposición de algún recurso con la alzada o en el amparo directo. Entonces, me parece que se está, en ese sentido, pues está en la misma sintonía de que no se trastoca, pues en todos los casos de manera específica. Bueno, ya son las 18:31. Estas preguntas que quedaron pendientes en el chat, me las voy las voy a contestar. eh,
Está bien si se las contesto en la próxima clase para ya poder concluir el día de hoy. Nada más le pedir a los organizadores si pudieran enviármelas para poder dar puntual contestación a las mismas, ya por un tema de la hora, este, y pues dar respuesta a las mismas. Sí, claro que sí, señor juez. Electrónico, Sí, estas preguntas para que puedan ser contestadas la clase que viene. sí, gracias. Señor juez, agradecemos el tiempo, dedicación y los conocimientos compartidos en esta sesión. Nos despedimos por el día de hoy deseándoles éxito en sus actividades y les recuerdo que los esperamos el próximo martes 23 de junio en punto de las 17 horas. Muchísimas gracias, señor juez. Buenas tardes a todos y gracias.